Cuando escuchas el nombre de Isaac Newton, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Probablemente una manzana cayendo de un árbol. La ley de la gravedad. La imagen de un hombre solemne, con peluca, que con el poder de la razón pura y las matemáticas desentrañó las leyes del cosmos. Se le considera el padre de la ciencia moderna, el pilar de la ilustración, el hombre que desterró la magia del mundo y la reemplazó con ecuaciones. Pero esa es solo la mitad de la historia. Es la historia que el propio Newton quiso que conociéramos, porque en paralelo a su trabajo público, el que le dio fama mundial, Isaac Newton pasó más de 30 años obsesionado con un descubrimiento, un campo de estudio tan radical y tan peligroso para su época, que si una sola página de sus notas privadas se hubiera hecho público, no solo habría acabado con su carrera, sino que podría haberle costado la libertad. Y nadie lo supo. Durante toda su vida, Newton fue dos hombres: el científico que publicaba para el mundo y el hereje que trabajaba en secreto. Hoy vamos a abrir el baúl, que permaneció cerrado durante 30 años, ya revelar el descubrimiento que el padre de la razón temía más que a nada. Si te fascinan las historias ocultas de los genios que formaron nuestro mundo y quieres saber qué secretos escondían, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. No querrás perderte lo que viene. Este abismo entre el científico y el secreto es lo que lo define. Mientras su mente pública medía la luna y predecía el movimiento de los cuerpos celestes con una precisión matemática asombrosa, su mente privada se hundía en el caldero hirviente de la materia y el espíritu. Hay que imaginarlo. El hombre que escribía los Principia Mathematica pasaba las mismas horas reescribiendo la cronología bíblica, buscando fórmulas para el elixir de la vida o intentando descifrar el idioma de Adán. Su biblioteca, más que un arsenal de libros de física, era un laberinto de textos místicos y cabalísticos. Esta dualidad fue su prisión y su motor, un secreto custodiado por el peso de su genio. Para entender el secreto de Newton, primero debemos borrar la imagen que tenemos de él. Olvida al científico frío y racional por un momento. Transportémonos a la Inglaterra de mediados del siglo XVII. Newton ingresa en la Universidad de Cambridge en 1661. Esta no es nuestra era. La línea entre la ciencia y la magia es borrosa, casi inexistente. La filosofía natural, como llamaban a la ciencia, estaba entrelazada con la teología y la filosofía antigua. Y el joven Newton no era un racionalista moderno. Era un puritano devoto, casi fanático. Creía que la Biblia era un texto cifrado, un criptograma dejado por Dios, que contenía no solo la profecía del fin del mundo, sino también las leyes físicas del universo. Su obsesión no era solo entender cómo funcionaba el mundo, sino por qué Dios lo había diseñado de esa manera. Mientras el mundo lo conocería por su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, su obra maestra sobre la gravedad publicada en 1687, su trabajo más personal, el que ocupaba la mayor parte de su tiempo, era otro. Durante más de 30 años, desde la década de 1660 hasta bien entrada la década de 1690, Newton dedicó millones de palabras a un tema prohibido: la alquimia. Pero esta no era la alquimia de los cuentos de hadas, la idea simple de convertir plomo en oro para hacerse rico. Eso era una vulgaridad para Newton. Para él, la alquimia era la clave de todo. Era la verdadera ciencia divina. Newton creía que los antiguos, como los egipcios y los pitagóricos, habían poseído un conocimiento puro y verdadero del universo, una sabiduría sagrada o prisca sapientia. Creía que este conocimiento había sido corrompido y perdido a lo largo de los siglos. Su alquimia era un intento de redescubrirlo. Buscaba la legendaria piedra filosofal, no por el oro, sino porque creía que era un agente activo, un principio vital que Dios usaba para animar la materia inerte. Mientras su ley de la gravedad explicaba brillantemente cómo se movían los planetas, no explicaba que los puso en movimiento en primer lugar. La gravedad era una fuerza pasiva. Newton necesitaba un principio activo, la mano de Dios en la materia. Y para él, esa era la alquimia. Pero, ¿por qué era esto tan peligroso? Primero, la alquimia estaba mal vista. Se asociaba con charlatanes y fraudes.
Peor aún, la creación de oro sin licencia era ilegal, considerada una amenaza para la economía del reino. Si sus colegas de la prestigiosa Royal Society hubieran sabido que su miembro estrella pasaba sus noches inclinado sobre hornos humeantes, intentando descifrar textos místicos, su reputación se habría evaporado. Pero eso era solo la punta del iceberg. El verdadero peligro no estaba en los hornos, estaba en los papeles que guardaba junto a ellos. El descubrimiento más peligroso de Newton, el que unía su ciencia y su alquimia, era su teología. El secreto que Isaac Newton ocultó con más celo durante esos 30 años fue que era un hereje. En la Inglaterra del siglo XVIII, la ley exigía que todos los miembros de la Universidad de Cambridge fueran miembros ordenados de la Iglesia Anglicana, y el pilar central de la Iglesia Anglicana, como de casi todo el cristianismo, es la Santísima Trinidad. La creencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios. Newton, después de estudiar la Biblia en sus idiomas originales, con una intensidad obsesiva, llegó a una conclusión que lo aterrorizó. Para él, la Trinidad era un fraude. Creía que la Iglesia se había corrompido principalmente en el siglo IV, en el Concilio de Nicea. Sostenía que adorar a Jesús como a Dios era de hecho idolatría, una violación directa del primer mandamiento. En secreto, Newton era un unitario. Creía en un solo Dios, un Dios santo único. Esto no era una simple diferencia de opinión, era una herejía punible por ley. Negar la Trinidad era un crimen de blasfemia que podía llevar a la ruina total. Perdería su cátedra en Cambridge, sería expulsado de la sociedad y, muy posiblemente, encarcelado. Su carrera, su vida pública, todo lo que había construido, colgaba de este hilo. Y aquí es donde los dos secretos se unen. Para Newton, su alquimia y su herejía eran la misma búsqueda. Creía que la corrupción de la Iglesia, la Trinidad, y la corrupción de la ciencia, la pérdida de la sabiduría antigua, ocurrieron juntas. Su alquimia era un intento de encontrar el espíritu vegetal o la fuerza activa de Dios en la naturaleza, y su teología era un intento de restaurar la creencia pura en ese mismo Dios único. No podía haber una sin la otra. La alquimia era su método experimental para probar su teología secreta. Así que Newton se convirtió en un maestro del engaño. Escribía sus notas teológicas y alquímicas en código. Usaba anagramas para firmar sus trabajos más secretos. Un ejemplo famoso es Jehovah Sanctus Unus, un Dios santo único, que es un anagrama de Isaacus Newtonus, la versión latina de su nombre. Guardó más de 1 millón de palabras sobre alquimia y más de 2 millones sobre teología herética en un gran baúl de madera, bajo llave. Durante 30 años, mientras construía su reputación como el mayor científico del mundo, llevó una doble vida. Publicó los Principia sin mencionar casi a Dios, creando la imagen del universo como un reloj frío y mecánico. Pero en privado, en su baúl, estaba el Newton real, un hombre que creía que el universo era un templo vivo, animado por un espíritu que él intentaba desesperadamente destilar en sus laboratorios secretos. ¿Qué te parece esta doble cara de Newton? ¿Crees que la ciencia y la religión pueden ir de la mano o son fuerzas opuestas? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. El momento de la verdad llegó en 1696. Newton dejó Cambridge y se mudó a Londres para asumir un puesto de alto perfil como guardián y luego director de la Casa de la Moneda Real. Ahora era un hombre público, poderoso y rico. Fue en este punto que el secreto de Newton fue enterrado activamente por el público de Newton. Su alquimia se detuvo abruptamente. Su enfoque se centra en perseguir falsificadores, lo hacía con una crueldad notable, y en construir su legado. Se convirtió en presidente de la Royal Society en 1703 y gobernó con mano de hierro. Construyó la imagen del genio racional que conocemos hoy y se aseguró de que nadie, absolutamente nadie, viera lo que había en ese baúl. El secreto se mantiene. Durante 30 años de su apogeo intelectual, vivió en el filo de la navaja y luego pasó el resto de su vida asegurándose de que nadie lo supiera. Y nadie lo supo. Cuando Newton murió,
En 1727, sus herederos abrieron el famoso baúl. Quedaron horrorizados. Esperaban encontrar más borradores de sus obras maestras matemáticas. En su lugar, encontraron lo que les pareció la obra de un lunático. Millas de páginas sobre profecías bíblicas, cronologías arcanas y, sobre todo, alquimia. Era una pesadilla para su legado. La familia ocultó activamente estos documentos. Publicaron sus trabajos seguros sobre ciencia, pero vendieron el resto como una colección de papeles vergonzosos. Y así, el secreto de Newton se mantuvo, no solo por 30 años, sino por casi 200 años más. No fue hasta 1936 que estos papeles fueron subastados y comprados por el famoso economista John Maynard Keynes. Keynes pasó años estudiando estos textos perdidos, y fue él quien finalmente entendió la verdad. En un ensayo famoso, Keynes escribió la frase que redefine a Newton: Newton no fue el primero de la era de la razón. Fue el último de los magos, el último de los babilonios y sumerios. Miraba el universo y todo lo que había en él como un enigma, como un secreto que podía leerse. Creía que estas claves estaban ocultas en ciertos papeles y tradiciones entregados por los hombres de la antigüedad. El descubrimiento peligroso de Newton no fue una fórmula o una ecuación. Fue una visión del mundo. Fue la creencia de que la física, la espiritualidad y la magia eran una sola disciplina. Lo ocultó durante 30 años, no porque fuera erróneo, sino porque sabía que el mundo racional que él mismo estaba ayudando a crear ya no tenía lugar para los magos. Su mayor secreto es que el padre de la ciencia moderna era, en su corazón, el último gran hechicero. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje a la mente secreta de Isaac Newton. Si te ha gustado descubrir esta faceta oculta de la historia, dale un buen me gusta al video. Compártelo con alguien a quien le apasiona la ciencia y sus misterios. Y por supuesto, no dejes de suscribirte para más secretos del universo. ¡Hasta la próxima!